Sí, queridos hermanos, un gozo poder saludarles nuevamente el día de hoy, el día del Señor nos da. Como decía el hermano Cristian, en la mañanita, en la semana pudimos compartir en familia. Algunos tuvimos que trabajar, pero se dio más la posibilidad de estar compartiendo con ellos. Bienvenidos también a visitas que nos visitan, parte de casa se les quiere mucho. Un gusto poder verles también. Pero, Marcelita, tanto tiempo que nos vemos. Un gozo, hermano, un hermoso día que el Señor nos da. Hermanos queridos, como vemos ahí puesto, hablamos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3. Por la gracia del Señor hemos estado estudiando esta carta de manera cronológica, de manera expositiva, versículo a versículo, y ya comenzamos con el capítulo 3. Es una carta corta, pero es muy potente en cuanto al fundamento que da. Ya llegamos a la mitad del camino. Son 6 capítulos que tiene esta carta y ya vamos a comenzar a estudiar el capítulo 3, queridos hermanos. 3 versículos del 1 al 5. Le damos lectura, queridos hermanos, y para comenzar el estudio de la palabra del Señor. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace las maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Señor, ¿podemos ver la noche? Repito. Señor y Padre, le pido su dirección, así como ya se oró anteriormente, utilicen al Señor como una herramienta útil para enseñar de su palabra de manera fiel. Ayúdenme también a ser claro y sencillo para que mis hermanos puedan comprender de su hermosa palabra, Señor, de su consejo, y ayúdelos a ellos, Señor, a que sean expuestos a su verdad, Señor, a que podamos recibir y podamos poner en práctica lo que se va a aprender el día de hoy, Señor. Ayúdenme, Padre, ayúdenme, Señor, necesitamos de usted. En nombre de Cristo Jesús. Levantar los motores. Hermanos, como ya hemos visto, esta carta fue escrita por Pablo. Pablo a las iglesias que se encontraban en Galacia. No sé si alcanzan a ver ahí, puse 2 mapitas, pero Galacia era una región central de Asia Menor de entonces. Era una región de origen celta que se convirtió en la provincia romana 25 años antes de Cristo, producto obviamente del avance del Imperio Romano. Como podemos ver ahí, hoy en día Galacia es Turquía. Corresponde a Turquía. Aquí podemos ver con referencia a Chipre. Esto es un mapa actual. Corresponde al país completo de Turquía. Pablo funda iglesias en esta región de Galacia, la verde que podemos ver acá, al sur específicamente de la región. Como podemos ver, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. La funda en sus viajes misioneros, de los cuales él participó. Hermanos, el Evangelio se había expandido, ya han pasado 49 años en el contexto de la carta, en donde Cristo parte, entrega el Evangelio, la tarea del Evangelio se estaba llevando a cabo, 49 años en que Pablo escribe esta carta. ¿Y con qué motivo la escribe? Ya podemos ver un poco las luces de lo que acabamos de leer, tratando de darle el énfasis que Pablo quería entregar en esta carta.
Los que la conocen saben que no fue una carta para felicitarlos, no fue una carta para gracias, hermanos, animarlos, no, sino que fue para confrontarlos, pegarlos a marrón fuerte y hacerlos volver de lo que ellos habían caído. El tema central de esta carta, mis hermanos, si bien es corta, pero es muy potente porque Pablo la escribe como motivo de defender la justificación por la fe. Ese es el tema central de la carta. Independientemente que a Pablo lo hayan difamado, como hemos aprendido anteriormente en el contexto, decían que los falsos maestros que llegaron después de su partida decían que él no era un verdadero apóstol, porque no fue parte de los 12, por ende la doctrina que le enseñaba no era verdadera, y así sucesivamente. Lo que aprendimos que Pablo sí es un verdadero apóstol y defiende su lado a través de su testimonio. Pero el motivo real y principal es defender la justicia por la fe, la salvación por la gracia, no la salvación por obra. Y el Señor utiliza, en este caso a Pablo, para corregir, como dije, el terrible error que estaban cayendo los hermanos ahí en Galacia. Abandonar la sana doctrina, abandonar la justificación por la fe. Por eso cuando vemos un poquito más atrás, hermanos, en el capítulo 1, versículo 6, aquí encontramos la esencia y el principal motivo de Pablo. Dice, estoy maravillado, pero no sorprendido, no contento, sino que estoy atónito. No lo puedo creer, dice Pablo, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguirme. No lo puedo creer. Ese es el motivo. No era para nada menor. Pablo no entendía, me imagino, lo que él debió sentir poco tiempo de su partida, en el contexto casi un año. Comenzaron los hermanos de la iglesia de Galacia a abandonar la sana doctrina y siguieron, en este caso, la salvación por obras, la ley. Porque comenzaron a llegar falsos maestros que decían que no, que para ser cristianos primero tenían que cumplir la ley. Y ahí recién van a poder ser cristianos. Eso era. No analizaron nada si eso estaba en la verdad de la escritura. Nada. Para seguir un evangelio diferente, dice Pablo. Y interesante porque corrige al tiro. No es que haya otro. No hay otro evangelio diferente. Solo uno, mis hermanos, es el camino a la verdad y la vida. Cristo. Nadie va al Padre si no es por Cristo. ¿Se recuerdan cuando aprendimos en el Sermón del Monte? Cristo es la puerta estrecha. Cristo es el camino angosto. No hay otro más camino. Aunque por muy bonito que nos pinten otros evangelios, porque igual nos podemos hacer la pregunta. ¿Cuáles son los otros evangelios? ¿Cómo sé yo que es un evangelio diferente? Bueno, hermanos, en simples palabras, un evangelio diferente es todo lo que no tiene que ver con solo Cristo. Si yo añado una pizca de obra humana a la gracia de Cristo, ya es un evangelio totalmente diferente. Claro, un evangelio por nombre, porque en sí no es una buena noticia, al contrario, esa doctrina es una mala noticia, porque la meta final o ese camino termina simplemente en condenación eterna. Y muchos transitan por ese camino. Muchos siguen muchos evangelios diferentes. Hermanos, hemos visto ya en estos dos primeros capítulos en cómo Pablo defiende la doctrina de la gracia a través de su testimonio personal, resumiendo más o menos 17 años de servicio en su apostolado, 17 años de ministerio. La oportunidad anterior aprendimos con este encontrón que tuvo Pablo con Pedro, que la sana doctrina no se tranza. La verdad de la Escritura no se debe transar, porque si lo hacemos, si no tenemos, hermanos, nuestra convicción clara, vamos a trastabillar y vamos a caer. ¿Cómo le ocurrió a Pedro? Él cayó en un terrible pecado, en este caso la hipocresía. No estaba haciendo lo que él decía hacer. Y ese pecado de hipocresía arrastró a otros hermanos. A lo mejor uno puede pensar, hermanos que estaban recién iniciándose, pueden fácilmente caer, pero no, Pedro arrastró a hermanos maduros. Y en este caso arrastró a Bernabé, al pastor de la iglesia de Antioquía.
Entonces no era para nada menor esta situación que estaba viviendo Pablo, y por eso la coloca y la señala esta discusión que tuvo con Pedro. Porque Pablo mismo, hermanos, estuvo en la necesidad de repetirle el Evangelio a Pedro, a un apóstol, quien estuvo con Cristo considerado como la mano derecha del Señor. Miren, busquemos versículo 14 del capítulo 2. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, lo confrontó delante de toda la congregación, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento, Pedro, dándole, parafraseando esta frase, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, Pedro, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, Pedro. En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿para qué vino Cristo a morir, Pedro? Si la salvación fuera por la ley, hermano, entonces, ¿para qué el Señor vino a morir en la cruz? Eso le está queriendo decir el Señor. También, otro zamarrón a Pedro. Vamos viendo un poquito el flujo de pensamiento de Pablo al llegar a al capítulo 3, estos primeros 5 versículos. El Señor ocupó, hermanos, esta situación también para ratificar el apostolado de Pablo. Porque confrontó al apóstol Pedro, como dije, el apóstol que era considerado el más importante dentro de los 12, al líder de los apóstoles. Y Pablo lo confrontó. Y se sabe después que Pedro sí se dio cuenta de su error, se dio cuenta de que estaba obrando mal. Aprendemos en esa oportunidad también, hermanos, que por eso es necesario repetirnos el Evangelio siempre. Aunque lo tengamos clarito, podemos ver que a pesar de que Pedro lo tenía clarito, cayó, se olvidó. ¿Qué le pasó? Todos los días es necesario, hermanos, que nos repitamos el Evangelio a nosotros mismos porque cometemos errores a diario y si no lo atendemos, pueden terminar en consecuencias lamentables, como lo veíamos aquí en este caso. A veces, en nuestro círculo de iglesia, preferimos no decir la verdad, como para llevar la armonía mantenida. Preferimos la armonía, no. Vemos que el hermano está fallando, pero prefiero llevar la fiesta en paz. Pero como aprendimos en esa oportunidad, a la luz de la escritura, es mucho mejor decir la verdad, porque la falsedad no puede ser ignorada. Y hermanos, una iglesia crece de manera más sólida en base a la verdad. Y así lo hizo Pablo. No transó la verdad, no transó la verdad del Evangelio, increpando al mismo Pedro. Hermanos, como dije, ahora nos encontramos en estos primeros 5 versículos del capítulo 3, que es como otra bofetada espiritual de Pablo, como un zamarreo antes de comenzar Pablo a justificar o a enseñar la justificación por la fe a través de la palabra. Porque como vimos en este bosquejo general simple que he estado presentando este último tiempo, con 6 capítulos, en los primeros 2 capítulos Pablo defiende el Evangelio a través de su testimonio personal. Y ahora, a partir del capítulo 13, específicamente, del versículo 6
comienza Pablo a defender la justificación por la fe a través de las Escrituras, a través de la doctrina. Dentro, si voy un poco rápido, no me dicen algo que alto contenido y no quiero tampoco distraernos en lo que va estos versículos. Hermanos, dentro del caminar de nosotros como cristianos existen cosas muy bellas. Nos han ocurrido cosas muy hermosas que el Señor nos ha bendecido. Pero también vivimos situaciones muy tristes, como por ejemplo, y lo asociamos al pasaje que vamos a estudiar, a hermanos que abandonan la fe, a hermanos que abandonan la sana doctrina para seguir otras corrientes que no corresponden a lo que la Escritura misma enseña. Y eso es triste. Se apartaron de la verdad que decían creer en un principio para seguir otro tipo de enseñanza. Algunos prefieren seguir, incluso hay tipos de doctrina prohibitiva. No sé si la han escuchado, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos se prohíben de consumir ciertos alimentos, realizar ciertas tareas, o realizar ciertas cosas, como para colocarse en una posición más elevada para el Señor. Otros buscan una supuesta bendición, una segunda bendición aparte de la que ya tienen, como que existiera, hermano, una puerta misteriosa, un cierto misticismo que solo algunos pueden llegar a encontrar. Y esas personas que lo encuentran como que son más espirituales. Pero hay personas que piensan así. Y hermanos, como vemos en esta carta y a lo largo de muchos pasajes de la Escritura, el Evangelio del Señor es solamente Cristo. Y nada más. Es solo Cristo, sin ninguna añadidura que no sea Cristo. Y Pablo, cuando llega a la región de Galacia, presenta el mismo Evangelio. Solo Cristo. No Cristo y la ley. No Cristo y lo que debo hacer yo. No Cristo y lo bueno que soy. No, al contrario. Terrible. Por las obras estamos muertos. Ni siquiera luchando. No, estamos muertos. Solamente Cristo. En este caso, ese evangelio presentado de solo Cristo es aceptado. Es aceptado por los oyentes de la iglesia de Galacia. Es creído, pero ¿qué les pasó? Bueno, ellos nunca vivieron como experiencia personal el evangelio que escucharon. Se alejaron de la gracia pura de Dios, increíblemente aceptando un sustituto muy inferior a lo que es Cristo, que es la ley. Se aferraban a la ley como garantía. Pero como vemos, la ley o las obras del hombre no tienen el poder para salvar a nadie. Hermanos, nunca las obras del hombre van a poder reemplazar la gracia de Dios. Nunca. ¿Se acuerdan cuando vimos, les mostraba esta imagen? ¿Qué representaba? Abel y Caín. Aquí estaban presentando holocausto, un sacrificio. Aprendimos en esa oportunidad que el sacrificio de sangre no era un motivo para perdonar pecados temporalmente, sino que era un simbolismo que iba a representar a futuro el sacrificio perfecto de Cristo. Pero este sacrificio de sangre, hermano, que debía ser presentado, aquí era la orden del Señor, que así debía ser, debía presentarse también con un corazón contrito, debía ser en obediencia. Y Caín, por eso fue todo lo contrario. Caín dijo, voy a hacer la mejor, voy a mejorar, voy a presentar de lo que yo he cosechado, de mi fruto, de mi esfuerzo, de mi mérito propio. El Señor había pedido todo lo contrario. Por eso, hermanos, la ofrenda de Caín no fue para nada agradable ante los ojos del Señor. Es un tema de obediencia, como dije, no de limpiar pecados, ¿se acuerdan?
cuando el profeta Isaías confronta al pueblo diciéndole, ustedes realizan sacrificio con el fin de arreglar la situación. El pueblo de Israel eran unos idólatras. ¿Y qué es lo que hacían? Cuando estaban mal, no, presentemos sacrificio para que el Señor nos perdone. Pero el profeta dice, si no se presentan con un corazón contrito, no, el corazón está claro, externamente es válido, sí, presentan sacrificio, pero ¿cómo está su corazón? Está lejos de Dios. Siempre, hermano, es por fe, es por fe. Como dice el autor de Hebreos, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Rahab. No porque realizaron sacrificio estaban listos, no. Pero aquí vemos la obediencia, parte de la obediencia que el Señor nos pide, y cómo al presentar las obras de nuestro propio mérito, no sirve de nada. Hermanos, Pablo, los apóstoles, los discípulos siempre me enseñaron el Evangelio de salvación, como dije, solamente por Cristo. Y Satanás siempre ha querido destruir eso. ¿Qué nos presenta Satanás? Un evangelio totalmente distinto. ¿Qué es lo que exalta? El mérito propio. Yo soy bueno. Yo estudié y soy mejor que vosotros. No, yo no cometo tantos pecados como otras personas. Siempre la exaltación del hombre. Y muchos les gusta ese tipo de evangelio. Pero en vez de aceptar, hermanos, y obedecer al sacrificio de Cristo, muchas personas abandonan lo que es la sana doctrina. Con lo dicho, hermanos, ya podemos ver, como dije, a qué quiere atacar Pablo acá en estos primeros 5 versículos que vamos a estudiar. Pablo quiere hacerlo entender y hacerle recordar la experiencia personal que vivieron ellos mismos al escuchar el Evangelio de la sana doctrina, el Evangelio de la justificación por la fe, a través de preguntas retóricas. Hermanos, la obra perfecta de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, repito, es imposible que la reemplacemos por méritos propios. Por eso el título de la enseñanza, una gracia irreemplazable. No lo podemos reemplazar. Y nos encontramos con el versículo 1. Quiero darle el mayor énfasis que Pablo le quiso dar. Oh, Gálatas insensatos. Por ese motivo, todo lo que viene arrastrando la enseñanza de Pablo a través de sus cartas. Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué les pasó? ¿Qué les ocurrió? Es fuerte esta palabra, hermano, insensato. En palabras simples, es decir, estúpidos. Gálatas, estúpidos. Claro, esta palabra, si bien parece que es con ira, pero el flujo de pensamiento del autor es también, claro, con rabia, con dolor, pero en amor. Para hacerles volver de la situación que ellos habían adoptado, habían tomado. Esta palabra en el original es anuetos, insensato, que significa sin inteligencia. Sin inteligencia. Ahora Pablo no le estaba diciendo a Gálatas tontos, Gálatas sin inteligencia, como que escucharon el Evangelio y estaban como que le habló a personas que no razonaban. No, sino que lo que quiere apuntar Pablo es que los Gálatas eran perezosos mentalmente. A eso quiere apuntar Pablo. ¿Cómo no puede ser que no fueron capaces de pensar que el cuento con el que le vinieron era un falso evangelio? No lo puedo creer. No puede creer que ellos no usaron sus cabezas para darse cuenta que la falsa doctrina, estos falsos maestros que se pararon y comenzaron a enseñar un evangelio con añadiduras del hombre, era totalmente contrario a lo que enseñó Pablo o lo que enseña las escrituras. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero Jesús tuvo esta misma expresión, hermanos, para también amonestar a unos discípulos que se encontró camino a Emaús. Miren, acompáñenme un poquito a Lucas,
capítulo 24. Versículo 25. Lucas 24, versículo 25-26. ¿Me contaron? Dice, entonces les dijo, Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? El problema en esto que vemos aquí en este versículo, que estos discípulos, claro, habían entendido, habían leído lo que los profetas habían revelado, pero no entendían por qué Jesús tenía que padecer. Y Jesús de una manera dice, piensen, si lo dijeron los profetas, es por eso mismo, insensato. Los Gálatas habían caído en esa misma insensatez, en esa misma pereza mental o intelectual de no querer razonar, de no querer analizar la enseñanza que estaba tan clara. Al escuchar, como dije, la verdad del Evangelio que les presentó Pablo, pero ellos nunca la aplicaron, ¿verdad? Ese fue su grave error. Por eso se dejaron llevar tan fácil por una falsa doctrina que les fue enseñada. O siguieron simplemente caprichos de hombres que buscaban, según su pensar, mejorar. Vamos a mejorar la salvación. Vamos a mejorar el camino de la vida. Hay muchas personas, hermanos, que en nuestro contexto que buscan iglesia. ¿Y por qué se lo digo? Porque me han pasado en dos situaciones que, por ejemplo, yo he invitado a colegas y ya conocen más o menos nuestra denominación. Y dicen, no, yo estuve en una. No, a mí me gusta que sean más emocionales, que haya más cariño. No sé si a ustedes les ha pasado. No, en una iglesia, oh, no. A mí me gustan más de ese tipo. Pero hermano, si nos vamos a las emociones van y vienen. Y pasan. Y si nos dejamos aferrar o agarrar simplemente de las emociones, es como dice la escritura, nos ponemos como niños fluctuantes. Miren, acompáñenme a Efesios 4, capítulo 11. Efesios 4, capítulo 11. Versículo 11. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quieran, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error. ¿Saben qué significa ser fluctuante? Fluctuante es un término naval, que es el ejemplo del mar, que lleva de un lado para otro a la embarcación. Y si no están bien amarradas, se la llevan, van de un lado para otro. En las sectas, hermanos, se ve mucho esto de la manipulación de los sentimientos y de las emociones. Y vemos que cuando ya esto no tiene control, queda la crema. Quería traer imágenes, pero no es necesario, pero ustedes me entienden. Hay un desorden total. Y ahora igual nos podemos preguntar, ¿y si es correcto? Nosotros somos los que somos más apagados. Y si el culto que realizan ellos está bien, ¿cómo podemos saber eso nosotros? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Escritura, hermano? Acompáñenme a Romanos capítulo 12.
Aquí vamos a ver una situación que Pablo le encarecidamente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué dice después? Que es vuestro culto racional. Un culto pensado. Un culto con una estructura cuerda. No os conforméis, versículo 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que puedan pensar cuál es la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Un culto racional, un culto pensado. Miren, acompáñenme a Efesios y también vamos a tener el delito de Colosenses, que quiero que veamos dos ejemplos. Efesios 4, 22. Efesios 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios a la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:9. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, ¿hasta qué? Hasta el conocimiento. Conocimiento racional, pensado. ¿Se fijan? La escritura también, el aprendizaje es pensar, aprender, razonar. La fe, hermanos, y la obediencia de la palabra del Señor no se aferran o no son procesadas por los sentimientos, por las emociones, son procesadas por la mente, por el pensar que estamos haciendo, por el pensar que estamos escuchando. Ahora, hermanos, no quiero que se malentienda que esté diciendo que no es bueno tener emociones o que seamos fríos o que seamos como robots. No estoy queriendo decir eso, al contrario. Es muy bueno experimentar. Y ya vamos a experimentar gozo a través de las bendiciones que el Señor nos da, a través de situaciones que ocurren en nuestra vida como cristianos. Vamos a experimentar satisfacciones como el Señor obra a través de alguna dificultad o tristeza también a enfrentar una dura realidad o otro hermano que esté padeciendo alguna situación. Pero hermano, el gozo que sentimos, la tristeza, la satisfacción, son sentimientos que notamos al llevar una nueva vida en Cristo. Pero ese no es el sustento, no es la base, son resultados secundarios de qué de obedecer la palabra del Señor. Ese ahí es. Porque, hermano, no necesito, por ejemplo, experimentar dones extraordinarios para decir, no, yo soy cristiano. No, yo sé que estoy obedeciendo porque experimento, no sé, por ejemplo, un don de sanidad. No, lo que necesitamos urgentemente, hermano, para experimentar buenas emociones, primero es obedecer la palabra de Dios. Obedecer su consejo, leerla, estudiarla. Siempre somos cargantes en eso. Lean su palabra, es difícil, a veces no hay tiempo, pero es bueno leerla, estudiarla. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a obedecer algo que no estoy leyendo? Algo que no sé. Recordemos el énfasis de las preguntas de Pablo. ¿Qué énfasis, no? ¿Qué les pasó? ¿Cómo no pudieron pensar? Por eso, hermano, recuerdo hace unos años cuando
acepté y reconocí al Señor como mi Salvador. Repetí una oración y el Señor cambió mi vida. Estaba frío, tenía frío, estaba tocando la puerta y lo dejé entrar. ¿Hicieron clic? ¿No? ¿Dije algo más? ¿Se fijan, hermanos, que cuando uno... Fue un ejercicio, no fue verdad, obviamente, era para ver si estaban atentos ante una situación similar. Hay veces que uno escucha, por ejemplo, que está escuchando un sermón o algo que está diciendo el hermano y de repente, si dice algo que no corresponde, ¿qué hace? Como imposible, que detona el tiro, que hace clic. No, eso no está bien. La verdad de la escritura. Bueno, ustedes se pudieran dar cuenta, pero los hermanos de Gálatas no. ¿Qué les pasó? ¿Se fijan? ¿Qué les fascinó? ¿Por qué no dijeron nada? Ni se cuestionaron, hermano. Ninguno se dijo, ¿será verdad lo que está diciendo el hermano Hugo, así como ahora? Ninguno le preguntó al de la máscara al lado, oye, partido, ¿parece la línea? ¿El pastor Julio? Siempre es bueno cuestionarse, hermano. Siempre es bueno ir escuchando y analizando. Pero para eso tenemos que estudiar, tenemos que leer. Porque si no sabemos, quedamos con lo dicho. Repito, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Hermano, lo que siempre procuró Pablo fue enseñar el Evangelio lo más claro posible, lo más sencillo para que se entienda. Como dije, sin ninguna añadidura, y eso lo hizo en el comienzo del ministerio en Antioquía. Miren, acompáñenme un poquito a Hechos capítulo 13. En el contexto del pasaje, Pablo llega a Antioquía y comienza a enseñar. Y dice, sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de Él, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que en Cristo. ¿Hay alguna ambigüedad? Pablo dijo en Cristo y en otra, y en la ley, en Cristo y lo que nosotros decidamos. Nunca enseñó el Evangelio con ambigüedad. Nunca enseñó el Evangelio con una especie de misticismo. No, lo más claro posible. ¿Y por qué lo hizo así? ¿Por qué lo hizo así, Pablo? Porque siempre fue así. El Evangelio fue lo más claro posible, sin añadiduras, solo Cristo y nada más. A lo mejor algunos pensaron, no sé, esto es como para entender un poco los hermanos de Ignacia, ¿por qué no se dieron cuenta? Se aferraron a la ley como algo tangible. No, que algo tengo que hacer yo, porque si no, capaz que no sea cristiano. ¿Cómo lo puedo hacer con algo que yo pueda probar? Pero ¿qué dice el autor de Hebreos? Vamos a Hebreos, hermanos, capítulo 7. Versículo 18. Claro, lo que pensaban a lo mejor, no, que la ley algo tiene que ver. ¿Qué nos dice Hebreos? Hebreos 7, 18 y 19. Queda pues abrogado
el mandamiento anterior a causa de su deficiencia y ineficacia. La ley no salva a nadie. Pues para nada perfeccionó la ley, versículo 19, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Versículo 22. Por tanto, en conclusión, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. No la ley. Nuevamente, solo Cristo, no el hombre. Por eso entendemos, y volviendo a Gálatas, hermanos, y vamos al capítulo 5, vamos entendiendo ya cómo Pablo está pensando. Capítulo 5, versículo 2 de Gálatas. Dice, y repite, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. No sirve de nada si ustedes se circuncidan y quieran seguir la ley. No sirve para nada. Otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley de Cristo. Los que por la ley los justificaste, creen que por la ley se van a justificar, bueno, de la gracia de Cristo van a aceptar. Es trágico, hermanos, escuchar a personas que, bueno, dentro de un círculo más general de cristianismo, que se identifican con el cristianismo, se dicen ser cristianos, pero no aceptan la obra completa del Señor. Es trágico, no, yo soy cristiano, pero no reconocen que solo Cristo, solo de Él es la obra. Igual tengo parte. El catolicismo, por ejemplo, dice que también es por obra, pero vemos claramente sin ninguna misticismo o algo escondido. La Escritura dice claramente que es solo Cristo. ¿Y por qué siguen eso? Bueno, el problema está en el corazón del hombre. Siguiendo avanzando, hermanos, en la carta, versículo 2. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír? Nuevamente, otro zamarrón de Pablo, apelando a la experiencia personal de ellos mismos cuando escucharon el Evangelio. Tuvieron que cumplir ciertos requisitos, tuvieron que, no sé, repetir alguna oración, tuvieron que firmar algún documento, o recibieron el Espíritu por la gracia más. Por gracia. Por gracia, solamente por gracia. Por eso, versículo 3, tan necios soy. ¿Cuántos son? Pablo va, le dice las cosas. Tan necio sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Una pregunta frecuente, hermanos, que nosotros nos hacemos. Y es válido, obvio. ¿Cómo sé yo que soy cristiano? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cómo saber si soy cristiano realmente? Antes de conocer el Evangelio y entender en qué consistía el Evangelio, en mi caso personal, si a mí me hicieran esa pregunta, ¿cómo sé si soy cristiano? Yo al principio pensaba, no es que yo repetí una oración. Yo repetí una oración y me acuerdo, y lo hice 2 veces como para estar seguro. Ese era donde me aferraba yo. Esa era mi garantía. Pero si nos vamos a la verdad de la Escritura, ¿cómo podemos saber, hermanos, que somos realmente cristianos? ¿Alguien sabe? Romanos capítulo 8, hermanos. Si alguien puede encontrar, leer ese pasaje, Romanos 8, 16, y ahí nos vamos a encontrar una. Siempre
la Biblia es interesante que nos responda a todas nuestras dudas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Romanos 8:16. Cualquiera nomás, no, para no ser un monólogo. ¿Quién? El Espíritu. ¿Cómo sé yo entonces que soy cristiano? Por el Espíritu. ¿Qué Espíritu? ¿El mío? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da testimonio de que una persona es hija del Señor. Miren, vamos un poquito más atrás del mismo capítulo. Leímos el 16, vamos al versículo 9 del mismo capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según, ¿qué cosa? Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene, ¿qué cosa? El Espíritu de Cristo. Simplemente. ¿Hay alguna ambigüedad en eso? Acompáñenme a Juan, hermano. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Igual si alguna hermano me encuentra, por favor, ¿me puede ayudar? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. ¿Qué nos dio el Señor? Su Espíritu. En eso sabemos que somos cristianos. Que el Señor nos ha dado su Espíritu. Miren un poquito más atrás de la misma carta de Juan, capítulo 3, 24. Primera de Juan 3, 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros. Por él, Espíritu que nos ha dado. Esto vi solo algunos ejemplos, hermanos. Todos estos pasajes que acabamos de leer. ¿Dice alguno porque repetía una oración? ¿Dice alguno, no, yo soy cristiano porque voy todos los domingos a la iglesia? No. Espíritu, 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 Jesús, Espíritu. Un factor común. El Espíritu de Dios. Hermanos, es absurdo pensar de que si yo soy salvo, si digo que, no, es que yo soy cristiano, hermano, por medio de una ceremonia o una oración que yo repita, es absurdo pensar eso, como lo vemos a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque una persona que no es cristiana es imposible que tenga el Espíritu Santo. Si esa persona no dice, yo soy cristiano, pero si el Espíritu no da testimonio de que esa persona ha cambiado, de cómo el Señor ha transformado su vida, es imposible. Es imposible. Ninguna persona puede tener el Espíritu de Dios que no es salva primero. Por eso cuando nos hagamos esa pregunta, y es válida hacerla, ¿cómo saber si soy cristiano? Lo que primero deberíamos preguntarnos es, ¿he nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo primero? Y es válido porque también nos podemos preguntar, ¿y cómo sé si he nacido de nuevo? Por el Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio de que hemos nacido de nuevo, hermano. Esa es una base sólida para cerrar el Espíritu de Dios. Nada más. No hay, no hay experiencias personales, no hay una oración, como dije en mi caso, porque eso yo a mí lo que más me impactó, hermanos, cuando empecé a entender el Evangelio, es que el Evangelio era por gracia, no podía, fue como un balde de agua fría, que todo lo que había hecho no servía de nada. Yo decía, oh, si hubiese muerto, eso pensaba, pero hermano,
Lo que sí, uno muchas veces se aferra a situaciones, a cosas que realmente no son importantes. ¿Cuál es de lo que debemos aferrarnos nosotros? Es que primero, que hemos nacido de nuevo. Y si que nuestro espíritu, o sea, si que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu, de que realmente nos vida se transforma. Acompáñenme a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13. Dice, en él, o sea, perdón, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice Pablo? Fuiste sellados. ¿Sellados con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nótese lo importante que está diciendo Pablo acá. ¿Qué cosa? ¿Somos sellados por el Espíritu Santo? ¿Saben qué? A mí se me parece que se desconfiguró porque, bueno, les explico. Esta marquita iba acá, Espíritu Santo, y esta iba acá. No sé qué pasó, se desconfiguró. ¿Por qué marqué promesa? Bueno, ahora ahí ustedes me están entendiendo. Es interesante que Pablo diga el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Y aquí lo responde, porque es las arras. Ah, mira, ahí quedó. ¿Qué es las arras? ¿Alguien sabe qué significa arras? Garantía. Garantía, muy bien. En el original, arrabón. Pero, primera cuota, textual. ¿Qué es lo mismo? Una garantía. Cuando uno, en nuestro contexto, cuando uno quiere, por ejemplo, comprar algo o realizar un negocio, por ejemplo, una casa, o la casa soñada, ¿qué nos pide en este caso el dueño de la casa o con quien estamos haciendo el trato? Una garantía. Un primer pago. Para asegurarla que no venga otro y se la lleve. O cuando compramos un auto, qué sé yo, cualquier tipo de negocio. Pero un mejor ejemplo, hermano, lo vemos en el contexto matrimonial. Cuando queremos asegurar la mujer que nos gusta, ¿cierto? Queremos llevar ya a algo más serio, lo que es el matrimonio. ¿Qué es lo que hacemos? Un anillo de compromiso. Cariño, y de comprometer. Se conoce como ilusión, pero es lo mismo, un anillo de compromiso como asegurarla, pues no se arranque. Bueno, es lo mismo, hermano. El Espíritu Santo es nuestra garantía. Es la promesa, ese como anillo de compromiso que el Señor nos da. ¿Para qué? Nos da esa promesa como garantía para asegurar que somos parte de la iglesia de Cristo. Nada más. Nótese lo que el Espíritu Santo es importante, hermano, la obra del Espíritu Santo en una persona. No solo ratifica que el Señor ha cambiado nuestras vidas, sino que también es una promesa, es un arra, como dice Pablo. Es la primera cuota de que vamos a estar con el Señor algún día en gloria. ¿La iglesia qué es para el Señor? Su esposa, su novia. Y el Señor va a venir en algún momento cuando Él estime conveniente y va a llevar. No le da las bodas del Cordero. Y si no tengo esa primera cuota, no tengo ese arras, como dice Pablo, no tengo el Espíritu Santo de la promesa, obvio, es imposible. Es imposible que el Señor no quiere. Por eso es interesante, hermanos, no estamos acostumbrados, por ejemplo, a que alguien nos haga esta pregunta, como mencionaba el pastor Joel semanas atrás. ¿Han nacido, hermano?
cuando enseñaba Juan 3, esta conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. También esa misma ocasión conversaba con Carlito, mi hermano Carlito, que un misionero le hizo esa pregunta. Es como cuando uno se encuentra con otro hermano cristiano. Ah, él también es cristiano. Ah, qué genial. ¿Y qué es lo que dijo este misionero, Carlito? Le preguntó a Carlos, ¿has nacido de nuevo? Y es potente la pregunta. Es como que uno está acostumbrado, no sé, por ejemplo, nos conocemos, conocemos a algún hermano en común y conocemos a otro, y nos dicen, ah, él es cristiano igual, ah, genial, y como que uno se pone contento, pero como que quedamos ahí nomás. Y nunca nos han preguntado, ah, pero ¿has nacido de nuevo? Es interesante. En una ocasión Pablo se encontró con unos discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Si me acompañan a ellos, por favor. Hechos capítulo 19. Y Pablo le hace como esta misma pregunta, pero vamos a ver que de manera similar. Porque es una pregunta que es bastante importante. Pablo, si bien no le pregunta derechamente, ¿ha nacido de nuevo? Pero la pregunta que le hace Pablo es apuntada a lo mismo. Hechos 19, versículos del 1 al 6. Miren, ¿lo escucharon? Dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Hallando a ciertos discípulos, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo Pablo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas entendibles y enseñaban del Señor. ¿Se fijaron? Algunos dicen, no, que también se aferran como al bautismo. Pero hermano, si una persona dice ser discípulo, como en este caso los discípulos de Juan el Bautista, pero no tienen el Espíritu Santo, es imposible que sean hijos de Dios. Por eso le pregunto, hermano, derechamente, ¿usted ha nacido de nuevo? Si nos ponemos a pensar ahí en su puesto, hermano, ¿usted ha nacido de nuevo? Si su respuesta es, ¿qué es nacer de nuevo? Está igual que Nicodemo, siendo un maestro de la Escritura. No sabía qué era nacer de nuevo. Hay otra situación que algunos se aferran al conocimiento, pero no saco nada con tener mucho conocimiento, si no es nacido de nuevo. Ahora, hermano, no quiero que se malentienda, que nuestra meta sea alcanzar o tener el Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo llegue a mi corazón. No, no estoy queriendo decir eso, hermano. No estoy queriendo decir que sea nuestra meta como vida cristiana. El Espíritu Santo es la fuente de llevar una vida cristiana. Es el poder que la sustenta en Cristo. El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo nos hace ser humildes
y reconocer que somos pecadores, hermano, que no tenemos nada que ofrecerle al Señor. De darnos cuenta que estamos en deuda con el Señor, no tenemos, por nuestros méritos no nos podemos salvar. De reconocer que necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos, primero, hermanos, si decimos que somos cristianos, sí, somos cristianos, y nos sometemos a la palabra del Señor. Por eso venir a la iglesia, queridos hermanos,